Muy buenos días, respetables hermanos y hermanos que también nos están escuchando en otros países. Les habla como siempre el hermano Alexander Castellanos. Hoy voy a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El tema que estamos estudiando es unidos estaremos firmes. O sea, estamos estudiando de los versos 2, 1 al 4. Y el texto base que estamos usando es estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hemos visto el aspecto de la unanimidad. Ahora vamos a ver el aspecto de unidos en el desprendimiento. Yo siempre digo que cada clase que estudiamos de la palabra de Dios es realmente muy edificante. Unidos en el desprendimiento lo vamos a estar basando en Filipenses capítulo 2, los versos 3 y 4. Estos versos 3 y 4 lo vamos a estar desarrollando de tal manera que haya un mejor entendimiento de cada uno de ellos. Dice estos versos 3 y 4, doy gracias, es el capítulo 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En vista de que todos somos diferentes en cuanto a las personalidades, usted tiene que entender bien esta situación. Imagínese que todos tuviéramos una misma personalidad, sería un caos, sería una situación bien difícil tener la misma personalidad. Entonces en el mundo hay una diversidad de personalidades, como también hay una diversidad de preferencias. Entonces, si esto sucede, ¿cómo es que podemos estar unidos? Es probable que el factor más importante de nuestra unidad sea nuestra común fe en Jesús. Eso es lo importante. Es decir, que como iglesia todos profesemos una sola fe. Todos profesemos una sola fe. En vista de que todos hemos sido unidos con Él, mire lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué es lo que vemos? También hemos sido unidos unos con otros. Sin embargo, nuestras actitudes para con nuestros iguales cristianos son importantes. Es decir, cuando somos egocéntricos, el egocentrismo se basa en lo que en varias clases he mencionado, el primero yo, después yo y por último yo. ¿Ve? Ese es el egocentrismo, o sea, siempre ver por mí mismo y no por los demás. Entonces, cuando somos egocéntricos, insistimos en salirnos con la nuestra en cuanto a asuntos de opinión, la unidad es imposible. Es decir,
no nos tiene que dividir aspectos de opinión. Lo que siempre menciono en cuanto a ciertas prácticas en la forma del canto, y cómo nosotros cantamos un canto, y si vamos a otro país, ese canto tiene otra tonalidad, pero es porque así el que se los enseñó, así lo aprendieron. En eso no tenemos que estar desunidos. ¿Ve? En los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo recalcó la necesidad del desprendimiento, y las instrucciones de él que se recogen en estos versículos son difíciles de obedecer, pero son tan necesarias. Esa es la realidad. Comienza diciendo este versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra contienda proviene de la misma raíz griega de la palabra que se traduce por contención. En el capítulo 1, verso 17, ahí se usa esta palabra contención. La palabra daba a entender la práctica de ganar seguidores, aun si ello causaba conflicto. Lamentablemente existe la posibilidad de que haya hermanos que trabajen no tanto con el fin de que avance la obra, sino con el fin de que avancen ellos mismos. Esto es un serio problema en ciertas personalidades. ¿Ve? Tenemos que entender esa situación. Entonces, relacionada con la contienda está la vanagloria. Hay una versión que traduce esta palabra vanagloria por orgullo. Y esta frase se traduce de una palabra del idioma griego compuesta que significa gloria vana. ¿Ve? La vanagloria es una gloria vana. Es algo que no ayuda en nada. Cuando el propósito de uno es producir gloria vana para sí mismo, ¿qué es lo que va a suceder? Que al final esa gloria será vana y será totalmente inútil. Hay en el mundo una gran cantidad de personas que les gusta ser vanidosas, que les gusta ser jactanciosas. Y esta forma de conducta dentro de la iglesia, claro que va a causar muchos problemas cuando tenemos este tipo de actitud. Ahora, ¿cuál es el remedio para el egocentrismo y el orgullo? ¿Cómo es que podemos solucionar esta situación? Pues la solución nos la da aquí el versículo 3, que sigue diciendo: antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Siempre he dicho esto, y yo lo aprendí cuando estaba estudiando hace muchos años en la escuela bíblica, y un hermano dio una lección muy interesante sobre esto. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Si yo considero a mi hermano o a mi hermana como superior a mí mismo, y ella o él me considera a mí como superior a él o a ella misma, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Ahora, fíjense bien que este aspecto está tratándose desde el punto de vista netamente espiritual. Por ejemplo, cada quien tiene su diferente habilidad o su diferente profesión. Aquí tenemos, por ejemplo, al hermano Nelson. Él es ingeniero en sistemas. Yo soy un neófito en eso. Tenemos al hermano Eric, que es diseñador gráfico. Tenemos a doña Zoila, que es maestra de escuela primaria. ¿Ve?
cada quien tiene sus dones, es decir, cada uno de nosotros somos diferentes en las habilidades o profesiones que hemos podido estudiar. ¿Ve? Eso es bien claro. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la palabra humildad es mal entendida. Cuando yo digo yo soy humilde, he dejado de ser humilde. He dejado totalmente de ser humilde. ¿Por qué? Porque quien debe de decir que yo soy humilde es el otro hermano o la otra hermana o el otro amigo o la otra amiga. Hace unas semanas, hace muy poco, estuvimos por causa del funeral de mi suegra y yo prediqué en la iglesia de Long Beach y una hermana le dijo a mi esposa, me gusta porque él es humilde, ¿ve? Pero quien lo dijo de mi persona fue ella. Yo no me di esa propaganda de ser humilde. Nunca, hermano o hermana, cometa ese error de decir yo soy humilde, porque desde el momento que usted está diciendo que es humilde, ha dejado de ser humilde. Esa es una realidad bien clara. Es decir, que la humildad es mal entendida. Algunos suponen que significa considerarse uno mismo como alguien sin valor. Esto también es otro error. Yo soy humilde, o sea, yo no valgo nada. Es lo que otros piensan. Pero este no es un significado verdadero. A Moisés se le describe como muy humilde. Mire lo que dice en Números capítulo 12 y el versículo 13. Números 12, 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Oh, perdón, yo estoy leyendo, es el 13, hermano. Y aquel varón Moisés era muy manso, miren. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero si usted lleva el hilo de pensamiento de lo que estoy explicando, lo dijo Moisés de él mismo, no. ¿Ve? Dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Entonces, pero no hay nada que indique que este gran dirigente se considerara carente de valor. Él fue un gran adalid para la nación judía. A él se le reveló la ley mosaica. Él la transmitió al pueblo cuando Dios se la reveló. ¿Ve? Pero él siempre tuvo esa condición de sujeción a nuestro Señor. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde de corazón, pero también habló de la gloria que Dios le había dado. Fíjense lo que dice en Juan, en el capítulo 17 y el versículo 22. Noten acá, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ven? Entonces, el maestro no desperdició tiempo en la depreciación de sí mismo. Él no desperdició tiempo en menospreciarse pues a sí mismo, porque también el hecho de la humildad, hermanos, hay que entenderlo desde el punto de vista de que no es que nos vamos a menospreciar los unos a los otros, o yo mismo me voy a menospreciar. O sea, lo que se conoce en el mundo de la psicología como el complejo de inferioridad. Eso no debe de estar entre nosotros. Los griegos no valoraban para nada la humildad. ¿Por qué?
porque a ellos lo que les interesaba era el conocimiento filosófico, las letras. La forma adjetiva de la palabra se empleaba para describir la mentalidad de un esclavo. Fíjese que a eso ellos se referían en cuanto a la humildad. Quien es humilde es un esclavo. Nada que ver con uno que era un letrado. Entonces transmitía pues la idea de servir, no de ser apto, sino que transmitía la idea de ser andrajoso, o sea, sin valor. Eso es lo que los griegos pregonaban. Entonces, los conceptos paganos de humildad se reflejan en la palabra humillar. Fíjense que hay una diferenciación, y aunque supuestamente es el mismo verbo, pero tienen diferentes significados. Una cosa es la humildad, otra cosa es humillar. ¿Ve? Humillar es una acción que sale de mí para otro. ¿Ve? Yo estoy humillando a otra persona. Entonces, a un pagano le hubiera espantado la idea de que lo consideraran humilde por esta enseñanza que había de los griegos en este tiempo. Los autores neotestamentarios, sin embargo, hicieron de la humildad una virtud, una de las más elevadas virtudes. Y el apóstol Pedro, miren lo que escribió. Vamos a 1 Pedro capítulo 5, versos 5 y 6. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 y 6. Dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miren qué claro esta definición que nos da el apóstol Pablo de todo lo que he venido diciendo. Fíjense bien que dice: revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Lo contrario a pregonarse a ser humilde. Y da gracia a los humildes. O sea, da gracia a aquellos que en uno ven esa cualidad. Yo tuve un profesor en bachillerato que daba la materia de física. Él decía: todos los sabios son humildes, decía. Yo soy humilde. Conclusión, silogismo, las dos premisas y el silogismo, lo que él estaba diciendo: yo soy sabio. ¿Ve? Era medio fuera de orden la mente de él, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué significa ser humilde? Podríamos hablar acerca de la necesidad de ser modestos en nuestro hablar y proceder. Podríamos comentar la exhortación del apóstol Pablo en el sentido de que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esa es la realidad, Romanos capítulo 12, verso 3. Ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener. Sin embargo, es probable que la mejor definición sea la que insinúan las palabras que siguen a la frase con humildad, que la tenemos en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Allí dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir, hermanos? Que la humildad es olvido de sí mismo antes que desprecio de sí mismo. Hay que entender bien esta situación. La humildad es olvido de sí mismo, es no andarse jactando, es no andarse dando propaganda
de uno mismo, ni tampoco la humildad nos está diciendo que nos despreciemos a nosotros mismos. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos? No es pensar mal de uno mismo, es estar interesado en los demás, que uno reduce a un mínimo la preocupación por sí mismo. En los versículos que siguen del texto, el apóstol Pablo mencionó al supremo ejemplo de humildad, y él mencionó a Jesús. Cristo estuvo tan interesado en nuestras necesidades que Él, en efecto, se olvidó de sí mismo. ¿No creen ustedes que Él ya era Dios y sigue siendo Dios? Volvió a su estado de gloria igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Una vez cumplió su misión aquí en la tierra, al 50º día, Él volvió. Una vez había sido crucificado y había sido resucitado. Entonces, lo que nosotros vemos acá, que se olvidó de sí mismo, vino a esta tierra y murió por nosotros. Entonces el apóstol Pablo desafió a todos los que él estaba enseñando a tener el mismo sentir. Y ahí lo presenta en el versículo 5. Solo los que son de un sentir humilde pueden ser de un sentir unánime. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que aprender claramente. A algunos, por supuesto, les cuesta aceptar la última parte de este versículo 3. Hay muchas personas en nuestra nación, como en todas las naciones del mundo, que les cuesta. Esta situación, hermanos, hay una rama de las profesiones que se ve mucho, y se ve mucho en los médicos. Los médicos, hay una buena cantidad aquí en todo el mundo que llegan a ser lumbreras en su especialidad, que hacen maravillas, pero hacen operaciones maravillosas de columna, de cerebro, de corazón abierto, pero se sienten tan vanagloriosos que es tan difícil hablar con ellos, porque creen que el mundo ya lo tienen todo a sus pies por esa habilidad que han adquirido. Entonces, hermanos, esto es lo que se lee, pues. Considere cada uno a los demás como superiores a él mismo. El término, pues, que se traduce por superiores a, óigase bien, es una forma de una palabra del idioma griego compuesta que combina la preposición upper, que significa por encima, con hecho, tener. Entonces, literalmente significa tener por encima, tener por encima. Entonces, figuradamente significa ser superior a, ser más que, ser superior a, ser más que. En la mayoría de las traducciones clásicas se lee más que en el versículo 3. Entonces, podríamos considerar lo anterior como el segundo gran mandamiento intensificado. El segundo gran mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo gran mandamiento intensificado dice: amarás a tu prójimo más que a ti mismo. Más que a ti mismo. Entonces, vemos, hermanos, que la exhortación en el sentido de considerar a otros como más que nosotros preocupa a algunos. Hombre, si yo soy una eminencia médica, si yo soy ingeniero en sistemas, que nadie me sobrepasa, yo resuelvo cualquier problema técnico que se me da,
se da en mi empresa y nadie me quita ese puesto, ¿ve? No, hombre, si yo soy el mejor predicador de la iglesia de Cristo, ¿ve? Entonces, señalan a un igual cristiano y dicen, ¿por qué debo considerarlo como más que yo o más importante que yo? Esa es la forma de proceder de este tipo de personas. Es decir, que no es más culto, ni de mayor talento, ni más diestro, ni más fuerte, ni más guapo, ni más espiritual. Imagínense un hermano de raíz campesina que nació, creció, llegó a viejo. Conocemos a un hermano de 80 años que se subía a árboles de 20, 30 metros y los podaba. Hombre, si a mí me hubiera tocado hacer eso, yo creo que ya estuviera muerto, ¿ve? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender esta situación de no menospreciar a nadie en lo que es. Entonces, nosotros podemos ver pues claramente que los que así piensan han malentendido la esencia del pasaje. No dice que el otro sea más que usted, dice que usted debe estimarlo como más que a usted. Esa es la realidad, estimarlo como más que a usted. Tan importante es la hermana que barre, como tan importante es la hermana que puede enseñar clases de niños. Eso así es, hermano. En el contexto, pues, vemos esta situación que se refiere a considerar sus necesidades como más importantes que las suyas propias. El apóstol Pablo estaba haciendo uso de una expresión del siglo I que se traduce mejor por ponga otros en fila delante de usted. Mire qué bonito. Ponga otros en fila delante de usted. Usted se ha dado cuenta, y en nuestro país, tristemente lo digo, sucede. Váyase a una parada de buses donde hay 20, 30 personas, todos quieren ser los primeros, todos. Y hacen, aquí se usa la palabra buruca, hacen un amontonamiento de personas que todos quieren entrar en una puerta que apenas cabe una persona por ese espacio. ¿Ve? Todos quieren ser primero. Hay naciones muy educadas que el que va llegando se va añadiendo a la fila atrás del último y así sucesivamente. Ponga a otros en la fila delante de usted. Si alguna vez usted ha estado en una fila o cola donde la gente se abre paso a través de empujones y codazos para tomar la delantera al frente de ellas, usted puede entender esta comparación, esta analogía que yo le estoy haciendo. Alguien insinuó que para mejorar la manera como miramos a otros, podíamos nosotros preguntar, si yo hubiera nacido y hubiera sido criado como esta persona, si hubiera recibido no más que su potencial y sus oportunidades, ¿cómo sería yo? ¿Cómo sería yo? O si ese otro hubiera sido criado en mi casa y hubiera recibido mi potencial y mis oportunidades, ¿cómo sería él? Es decir, que también esto tiene que ver de acuerdo a la crianza que se ha recibido desde el hogar materno o el hogar paterno. Cuando se lee la última parte del versículo 3, siempre hay que recordar que siempre los unos con los otros somos importantes delante de nuestro Dios.
Por eso es que Filipenses capítulo 2, versos 3 hasta el 4, nos insta a tener una actitud parecida para con nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. El amor hará que consideremos como superiores y más importantes que nosotros mismos. Hay un título de un canto de niños que se llama Gozo, Gozo. No queda duda alguna del significado. ¿Qué es lo que nos enseña? Jesús primero, otro después y de último yo. Miren qué bonito. Jesús primero, otro después y por último yo. Nosotros tenemos que ver, hermanos, que el texto termina con estas palabras: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La Biblia enseña que es legítimo preocuparse por uno mismo. Mire, en Mateo capítulo 22 y el versículo 39 nos dice de la siguiente manera. Mateo 22, versículo 39. Dice acá: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vámonos ahora a Efesios. Efesios en el capítulo 5, versos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero vuelvo a repetir, debemos de tener cuidado de no volvernos egocéntricos. Hemos de ser, pues, hermanos, sensibles a las necesidades de los demás. Esta es una situación bien clara. Las instrucciones de Pablo en los versículos 3 y 4 son difíciles de seguir, hermanos, porque lo que enseña ahí no es fácil, por el orgullo humano, por la vanagloria humana, porque el ser humano siempre quiere destacarse, porque la gran mayoría de los seres humanos queremos siempre ser los primeros. ¿Ve? Es difícil no centrar nuestros pensamientos en nosotros mismos. Es bien difícil, hermanos. Bueno, quiero llegar a la conclusión de esta lección, que es muy importante. Hemos tratado de destacar dos versículos. El primero, la necesidad de la unidad. Y el segundo, un factor claro para alcanzar la unidad es el desprendimiento. Es el desprendimiento. En las lecciones que vamos a seguir estudiando, vamos a ver ejemplos de desprendimiento. El Señor Jesús y los dos colaboradores de Pablo, o sea, Timoteo y Epafrodito, son un excelente ejemplo de este desprendimiento. Al poner punto final a este estudio, vamos a tener, hermanos, que aplicárnoslo personalmente. Hay que saberlo aplicar personalmente. Y para ello tenemos que hacer a un lado el orgullo. El orgullo destruye nuestra personalidad como ustedes no tienen idea. ¿Cuánta importancia le concede usted a la unidad? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar usted para asegurarse que la paz y la armonía imperarán, por decirlo así, en la congregación donde usted adora? Es decir, todos nosotros juntos tenemos que trabajar por esa unidad que nos enseña el Señor Jesucristo y que
fue revelado para el apóstol Pablo. Yo no estoy hablando de hacer concesiones en cuanto a verdades bíblicas. No estoy hablando de que de repente uno va a pensar que la cena del Señor se va a hacer una vez al mes, cada 3 meses o una vez al año. La palabra de Dios es clara. Dice que es cada primer día de la semana. Yo no estoy hablando de hacer concesiones en el sentido de sustituir el pan sin levadura por tortilla. Yo no estoy hablando de hacer concesiones de sustituir el jugo de uva por una gaseosa o soda de uva. Yo no estoy hablando de eso porque eso es doctrinal. Eso nos los enseña claramente la palabra de Dios, los elementos que se deben usar, qué día se debe practicar cada primer día de la semana. No estoy hablando de hacer concesiones en cambiar la sana doctrina. La sana doctrina neotestamentaria tiene que respetarse. ¿Ve? No estoy hablando en ese sentido. Estoy hablando, hermanos, acerca de renunciar al orgullo y al egoísmo. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Estoy hablando acerca de no insistir en salirse con la suya cuando el hacer esto lo que va a producir es discordia. Cuando nos salimos de la doctrina bíblica, entonces va a producir discordia. Cuando no cumplimos la palabra de nuestro Señor, entonces vamos a entrar a contiendas. Hermanos, recuerde, yo con esto termino. Unidos estaremos firmes, divididos caeremos. Y así es en las luchas, no solo dentro de la iglesia, sino en las luchas que se dan en este mundo. Pero a nosotros nos interesa el estar unidos dentro de la iglesia para nunca caer. Que el Señor bendiga su palabra y que a cada uno de nosotros nos ayude a tomar en cuenta todas estas hermosas situaciones para mejorar nuestra conducta.